Hola amigos, ¿cómo están? La verdad espero que muy bien. Bueno, tal y como anuncié el año pasado, y después de darles una ligera señal al exponerles al ganador de mi top de monstruos preferidos, les presento mi segundo tutorial oficial en el canal, esta vez ofreciéndoles la oportunidad de aprender a jugar un juego de estrategia divertidísimo y del que he sido jugador desde hace más de 4 años. Si bien aún me falta bastante por aprender a nivel estratégico, sí poseo los conocimientos necesarios para sustentar las bases para aprender a jugar. Como en el anterior tutorial donde aprendimos a jugar Koi Koi, los miembros del canal nos dividiremos en secciones para que poco a poco vayan aprendiendo sobre cada aspecto. Sin más que agregar a la introducción, empecemos con este largo viaje. Primero un poco de historia. Magic the Gathering es un juego de cartas coleccionables creado por el profesor de matemáticas norteamericano Richard Garfield, y distribuido internacionalmente por la empresa Wizard of the Coast. El juego, en un ámbito metafórico, encarna una confrontación entre dos jugadores denominados como caminantes de planos, los cuales, por medio de hechizos, criaturas y mucha estrategia, astucia y algo de suerte, se baten en una lucha por demostrar su valía. El juego tuvo un lanzamiento con una repercusión tan grande por parte de los jugadores y geeks de los juegos en su tiempo, que hasta el son de hoy continúa en activo, hasta el punto de encarnar en una continua extensión de universos que han dado paso a videojuegos, referencias en series populares y hasta perspectivas para que su extenso multiverso sea llevado a la gran pantalla. El juego actualmente cuenta con un inventario de más de 10.000 cartas diferentes, cada una con sus atributos que permiten extender más y más aquello que empezó como un formato de juego casual entre gente entendida en el medio. Bien, para empezar la lección, Yuna y Nanami les definirán los implementos básicos que deben manejar a la hora de conocer el juego. Luego de ello pasaremos a los ámbitos prácticos para definir la estructura de una partida. Hola a todos, sean bienvenidos a este tutorial, les mando un abrazo enorme. Bien, yo les indicaré el concepto más básico de Magic, pero que a fin de cuentas es vital para entender cómo funciona el juego. Las cartas, dependiendo de su tipo, poseen una estructura determinada que ayuda a fundamentar sus cualidades en juego, pero en un ámbito básico, su anatomía vendría siendo así. Primero está la sección superior de la carta, la cual nos indica dos cosas diferentes. En el lado izquierdo podemos ver el nombre de la carta y en el lado derecho el coste de maná. Esto se refiere a la cantidad de tierras requeridas para la invocación o activación del hechizo en cuestión. Por ejemplo, esta carta verde nos indica un símbolo con forma de árbol. Esto quiere decir que para que pueda ser invocada, requiere pagar con una tierra verde. Existen casos en los que el coste de maná puede estar determinado por otro tipo de combinación, como un círculo gris con un número y símbolos de maná. Un ejemplo podría ser esta carta negra que posee dos calaveras y un círculo con un 1 inscrito. Esto quiere decir que para invocarlo necesitas de dos tierras negras y una tierra que puede ser negra también o de cualquier otro color. El punto de esta cifra es cubrir la exigencia de maná con el número de tierras necesario para el pago. La siguiente sección de la carta es la ilustración. En ella se puede ver una imagen de lo que conlleva el hechizo o criatura en la carta. Justo debajo de la ilustración, nos encontramos con el tipo de carta. Al lado izquierdo, se indica qué tipo de hechizo es, lo cual define sus cualidades en el juego. En caso de ser criatura, señala también el tipo de criatura que es, pues eso define en muchas ocasiones las estrategias del juego que vayan a emplearse en un mazo. Del lado derecho nos encontramos con el símbolo de la expansión, el cual puede definir en qué formato de juego puede jugarse. De igual modo, el símbolo de expansión puede venir en distintos matices de colores que definen su rareza, y de ese modo, poseen un valor determinado dependiendo de sus habilidades en batalla. Las cartas con rareza común poseen un símbolo de color negro, y por lo general son cartas que no poseen una habilidad muy resaltante, sino más bien estándar y no muy interesante. Las cartas de rareza plateada son poco comunes y, por lo tanto, conseguirlas cuesta son un poco más que las comunes. Poseen habilidades mejoradas en comparación a sus predecesoras y proporcionan estrategias más flexibles en la partida. Las cartas de rareza dorada son, valga la redundancia, cartas raras.
Obtenerlas es más difícil que las comunes y no comunes y proporcionan habilidades más ventajosas en batalla. Por último, tenemos las cartas de rareza mítica. Poseen un color parecido al bronce y su obtención es muchísimo más complicada en relación a las anteriores. Por lo general, las cartas de rareza mítica valen su insignia por sus habilidades, las cuales ofrecen una ventaja bastante más destacable que las raras. En términos simples, una carta mítica te brinda una ventaja de juego bastante mayor al estándar, debido a que las cualidades de esas cartas son absurdamente más increíbles que todas las demás. La siguiente sección de la carta es la descripción. Esta posee un texto que puede determinar dos cosas diferentes: o una referencia al hechizo como parte del mundo ficticio del juego, o la habilidad que éste brinda en la partida. Las habilidades se representan con una letra sencilla, mientras que las citas del metaverso del juego son hechas en cursiva y se les denomina poema. La siguiente sección es el nivel de ataque y resistencia de la carta, en caso de ser criatura. Los puntos de ataque son los ubicados a la izquierda del permanente y determinan el nivel de daño que es capaz de producir en combate. El nivel de resistencia de la criatura, por otra parte, y a diferencia de Yu-Gi-Oh, no son puntos defensivos, sino los puntos que hacen falta para destruir a la criatura. Por ejemplo, la turba de escudos posee uno de ataque y uno de resistencia. Esto quiere decir que esta criatura puede hacer un punto de daño, y para matarla, hace falta hacerle un punto de daño. La última sección vendría siendo el nombre ubicado justo debajo de la descripción, el cual no es más que el artista responsable de la ilustración de la carta. Sí, en este juego muchos artistas han contribuido a la estética de las cartas, por lo que no es novedad que cuando miras varias de estas te percates de que tienen estilos diferentes de dibujo, trazado o coloreado. Bien, esto es todo, ahora Yuna pasará a la siguiente sección. Bueno, es hora de definir el siguiente aspecto del juego. Las cartas de Magic se dividen en distintos tipos que ayudan en la versatilidad de las estrategias. Dependiendo de sus cualidades pueden ser beneficiosas de un modo u otro, todo depende de cómo estructures tu baraja. El primer tipo es claro el más evidente. Las tierras son el corazón del mazo. Sin ellas es imposible jugar, pues te proporcionan la fuente de maná que necesitas para invocar tus permanentes. Existen varios tipos de tierras, y cada una posee cualidades que le dan cierta jurisdicción en la conducción de la partida. Las tierras básicas son las más habituales del juego, clasificándose por sus colores en llanuras blancas, pantanos negros, montañas rojas, islas azules y bosques verdes. En el inventario de cartas de tierra podemos encontrar bicolor, de 3 colores e incluso algunas que proporcionan una habilidad particular en la partida, conocidas como tierras legendarias. Esto nos ayuda a ver que la versatilidad de los mazos no solo depende de los permanentes, sino de las tierras que decidas usar. En segundo lugar tenemos las cartas de criatura. Estos son los subordinados que lucharán por ti en la contienda. Se les puede distinguir fácilmente por los puntos de ataque y resistencia. En el marco de hechizos, encontramos en primer lugar los conjuros. Estos son hechizos que se activan solamente durante tu turno, y una vez el efecto que estipulan se cumple, van directo al cementerio. Las cartas de instantáneo son idénticas a los conjuros, pero tienen una particularidad. Estas pueden ser activadas en cualquier momento del juego. Durante tu turno, en el turno de tu oponente, en el final de tu turno del de oponente, o en cualquiera de las fases de turno de ambos jugadores. Es la carta más flexible de todo el juego. En tercer lugar, los encantamientos pisan fuerte. Son permanentes que solo pueden ser activados durante tu turno, igual que los conjuros, pero a diferencia de estos, el efecto de los encantamientos es persistente. Una vez un encantamiento es puesto en el campo, su efecto continuará en activo hasta que éste se inhabilite o la carta sea destruida. Del mismo modo, existen dos tipos estándar de encantamiento, las auras y los convencionales. Las auras son encantamientos que puedes otorgar a un permanente en juego, ya sea criatura, artefacto, tierra, entre otros. Mientras que un encantamiento convencional es aquel cuyo efecto afecta a la partida en general. El siguiente tipo de cartas son los artefactos. Estos tienen la particularidad de no poseer color, por lo que pueden ser utilizados con cualquier permanente o cualquier mazo, dependiendo de la estrategia empleada.
Por último, pero no menos importante, tenemos las cartas de los Planeswalkers o caminantes de clans. Estos, metafóricamente, podrían interpretarse como un segundo jugador, ya que este te ofrece habilidades que permiten darte una ventaja considerable durante el juego. A diferencia de las criaturas, los Planeswalkers poseen una cifra denominada como puntos de fidelidad. Estos son los que te permiten ejecutar las habilidades con las que este cuenta, haciendo que la tarea de usarlo dependa también de las decisiones que tomes. La desventaja de los Planeswalkers es que pueden ser atacados por permanentes de criatura o pueden ser objetivos de hechizos igual que tú, pero a diferencia de las criaturas que pueden defenderse, este solo puede ser protegido por hechizos que lances en respuesta por criaturas que bloqueen ataques dirigidos hacia él. Bueno, esto es todo lo que necesitan saber básicamente sobre los tipos de carta. Ryuk, tú sigues. Bien, ahora que hemos aprendido las partes de la carta, así como sus tipos, es hora de ir al segundo principio más importante de todo el juego. Magic se estructura en base a 5 colores que ofrecen una estrategia estándar diferente y que, dependiendo de cómo los combines, puedes lograr una diversidad muy amplia de mazos con los cuales divertirte. El blanco por lo general representa el color de la justicia, la equidad y la perseverancia, aunque no necesariamente el bien en un todo. Las criaturas que más aparecen en este color son ángeles, humanos o entes celestiales y sus tierras básicas representativas son las llanuras. La fortaleza del blanco es más que todo la defensa, enfatizando su interés en mantener las cosas bajo control mediante el aumento de vida, la protección y prevención de daño y el otorgar habilidades a criaturas en tu zona de combate, para de ese modo lograr formar ejércitos de criaturas pequeñas pero que, a la larga, garanticen un fuerte impacto contra el oponente. Los mazos blancos no se inmutan demasiado en atacar rápido, sino en ir masificando las filas de criaturas para luego hacer un ataque frontal que no pueda ser bloqueado con facilidad. El azul representa el ingenio, el engaño y la astucia. Sus criaturas más representativas son los espíritus y los monstruos marinos y sus tierras son las islas. El color azul se basa más que todo en el control, en el desarme y en el manejo del mazo de tu adversario. Su fundamento principal no es atacar frontalmente, sino llevar a cabo estrategias que mantengan a raya a tu oponente hasta dejarlos sin recursos. Cosas como descartar cartas del mazo, de la mano, devolver criaturas a la mano, contrarrestar hechizos o retención de permanentes, son las jugadas que caracterizan al azul. Juégalo y prácticamente la mente de tu adversario te pertenece, pues su mazo está a merced de tu control total. El rojo es el color de la pasión, la ira, la cólera y el coraje. Sus cartas de tierra vendrían siendo las montañas y sus criaturas insignias son los trasgos, los ogros, los bárbaros, soldados, mercenarios, berserkers y criaturas agresivas. Como pueden suponer, los mazos rojos desarrollan su estrategia en el ataque frontal. No les interesa guardar tiempo y por lo general son mazos muy rápidos, capaces incluso de causar daño ya desde el primer turno de juego. Cuando juegas un mazo rojo, por lo general no requieres de mucho maná y los permanentes suelen bajarse rápido, fundamentando su fuerza en un ataque preciso e inmediato por criaturas hábiles y escurridizas, así como hechizos que causen daño a criaturas o al oponente directamente. El negro es quizá el más despiadado de todos los colores. Representa la mezquindad, la envidia, la corrupción y los desirios de la vida, aunque no necesariamente es el color de la maldad pura. Sus tierras son los pantanos y sus criaturas más representativas son los asesinos, los zombies, los demonios, los espíritus oscuros, nigromantes y hechiceros corrompidos. La estrategia del negro se puede resumir en una simple expresión: ganar cueste lo que cueste. Cuando juegas negro, generalmente habrá jugadas en donde tengas que pagar un precio para obtener un beneficio, como sacrificar tus propias criaturas o pagar con tus propios puntos de vida. Es un color con el que hay que saber jugar para crear mazos atroces y monstruosos que puedan demostrar que el precio a pagar vale la pena. Por último, el verde es el color de la vida, el renacimiento y la fertilidad. Sus tierras representativas son los bosques y sus criaturas los animales, los gigantes y monstruos titánicos en tamaño. La fuerza del verde proviene del maná. Cuando juegas mazos de este color, en un ámbito básico, logras producir mucho maná en poco tiempo. El chiste de esta estrategia es lograr invocar criaturas enormes que proporcionen ataques aplastantes en un lapso corto de tiempo.
Del mismo modo, el verde ofrece también criaturas pequeñas, pero con la particularidad de crecer rápidamente gracias a los cúmulos de magia que este otorga. En resumen, el verde es mucha magia y criaturas enormes. En un principio, las reglas estipulaban que cada color tenía 2 aliados y 2 antagónicos, debido a las características de cada uno. Esto se puede ver esquematizado en el pentagrama de colores en el reverso de las cartas. Por ejemplo, el blanco posee como aliados al verde y el azul, debido a que son colores que comparten ciertos rasgos de sus cualidades, pero posee de antagonistas al negro y el rojo, debido a que ni son pacientes ni garantizan el bienestar de tus propios permanentes. Bueno, estos son los términos básicos que hay que saber sobre los 5 colores. Íntegra, tú sigues. Bueno mis amigos, ahora es mi turno de seguir. Yo me encargaré de enseñarles ahora la práctica de todo. Es hora de ver cómo se desarrolla una partida. Antes que nada, la mesa de juego se estructura de la siguiente forma. Así sabrás en qué lugar van las cartas dependiendo de a dónde les corresponda ubicarse en el desarrollo de un duelo. Ahora vamos a lo que es una partida como tal. Debemos tener en cuenta que como en todo juego de cartas coleccionables, hay reglas a seguir. En este caso, el turno está estructurado en 6 pasos o fases. En cada una se desarrolla un movimiento distinto, así que veámoslas. En orden total, cada turno contiene una fase de limpieza, fase de rogar, primera fase de mantenimiento, fase de combate y bloqueo, segunda fase de mantenimiento y final del turno. Un duelo empieza primero determinando quién inicia, para ello puedes lanzar una moneda o cualquier procedimiento de azar. Una vez determinado, inicia la partida. En esta ocasión, he ganado yo, así que veamos cómo son cada una de las fases. Primero la limpieza. En esta fase se restauran los puntos de daños hechos en combate a criaturas que hayan sobrevivido a una batalla, se resuelven efectos que deban activarse si es necesario y se enderezan todos los permanentes que hayan sido girados. Como es el primer turno, el jugador no necesita hacer nada de eso. Procedemos a la fase de robar. Al comienzo de un duelo, el jugador que tiene la oportunidad de hacer un primer movimiento no tiene permitido robar cartas, así que este paso no se realizará de momento. Ahora pasamos a la primera fase de mantenimiento. En esta parte del turno, el jugador procede a bajar de su mano tierras y hechizos. Evidentemente, como en el primer turno no hay nada bajado, y para pagar el coste de los hechizos hay que bajar tierras, se procede a bajar esos permanentes primero. Las reglas establecen que el jugador solo tiene permitido bajar una tierra por turno, así que solo se limita a bajar una tierra básica para empezar. En cuanto revisamos las manos del jugador que ahora está de turno, nos percatamos de que no posee ningún hechizo que valga un solo maná, así que, al no tener nada más que hacer, cede el turno al siguiente jugador. En este plazo, el turno vuelve a repetir sus pasos desde el primero. No tenemos nada que resolver o enderezar, así que procedemos a robar la carta del mazo. A diferencia del que juega primero, el jugador que juega segundo sí tiene privilegio de robar en su primer movimiento. En este caso, al oponente le ha salido una carta básica de tierra verde. En la primera fase de mantenimiento, el oponente procede a bajar una tierra y, tomando en cuenta que este se cuenta con suficiente maná para realizar una invocación, este decide hacerla. Para pagar el coste de maná de un permanente solo tienes que girar la tierra en un ángulo de 90 grados y el pago de magia estará pagado. Eso sí, las tierras que estén giradas no proporcionarán más maná sino hasta que estén enderezadas de nuevo. Bien, nuestro adversario ha bajado una carta de Turba de Escudo, que es una criatura insecto con un punto de ataque y uno de resistencia.
También posee una habilidad que estipula que si en tu fase de mantenimiento manipulas 5 tierras en tu lado del campo, le colocas 4 contadores equivalentes a aumentar su ataque y resistencia en un punto. Bueno, nuestro oponente parece tener todo de su lado, pero hay algo que se debe tomar en cuenta. Las criaturas en Magic, al ser invocadas al campo de batalla, sufren de algo llamado mareo de invocación. Esto significa que la criatura no podrá atacar sino hasta el próximo turno después de ser invocada. Como nuestro jugador ya tiene todas sus tierras giradas y su criatura está mareada, no puede hacer nada más y cede su turno al primer jugador. Empezamos de nuevo con las fases, no se resuelve nada por el momento y ahora sí, el jugador roba una carta, que en este caso es una roja llamada Choque, un instantáneo que hace 2 puntos de daño a la criatura o jugador objetivo. Luego el jugador procede a bajar otra tierra y, viendo que esta vez sí tiene maná para invocar una criatura, procede a hacerlo, invocando a un fragmentado depredador. Una criatura que cuesta un maná verde y otro de cualquier color. La criatura es de 1 de ataque y 1 de resistencia, pero tiene una habilidad especial que estipula que las criaturas tipo fragmentado tienen un bono de aumento de ataque y resistencia de 1 punto. En consecuencia, al depredador ser una criatura tipo fragmentado, este recibe automáticamente el bono de aumento, bajando como una criatura 2/2, y no con el nivel original. En este punto hay que aclarar una cosa muy importante, existe una gran diferencia entre bono de aumento y contadores. Los bonos de aumento son condicionales, es decir, solo se aplican si el permanente que lo otorga está en el campo. Si este es destruido, el bono de poder es retirado también de las cartas que se beneficien de ello. Los contadores, por otro lado, son bonos permanentes de aumento de fuerza. Si se coloca un contador sobre una criatura o permanente, estos estarán presentes durante toda la partida, a menos de que otra carta diga lo contrario. Bien, como nuestro jugador ya ha invocado una criatura, esta está mareada, por lo que no puede atacar. Ha usado todas sus tierras, así que no puede hacer nada más, por lo que termina su turno. Ahora nuestro oponente procede. Ahora Kill ha robado una carta de sierpe de Pelaka, la pone en su mano, y procedemos a la fase de mantenimiento. Ahora Kill ha puesto otra tierra y, pagando el coste de maná indicado, ha activado un encantamiento llamado Exploración, el cual establece un efecto permanente que te permite jugar una tierra adicional por turno. Beneficiado por esto, baja una segunda tierra este turno y procedemos a la siguiente fase del turno. Visto y considerando que ha pasado ya un turno desde que la turba de Escoto había sido invocada, es hora de ver cómo funciona el combate. Para declarar un atacante debes girar a la criatura respectiva como si fuese una tierra y declarar tu intención de ataque. En Magic, a diferencia de Yu-Gi-Oh, no hace falta tener el campo despejado para hacer daño al oponente, pues tus criaturas siempre van a apuntar al jugador, no a las criaturas. En este caso, el oponente tiene 3 opciones: o responder con un hechizo que destruya o inhabilite a la criatura atacante, dejarse dañar o simplemente bloquear. Si decides recibir el daño, este se descontará de tus puntos de vida y el combate habrá terminado. Pero si tienes los recursos, puedes recurrir a responder al ataque con un bloqueo. En este caso, veamos qué sucede si se decide hacer bloqueo con el depredador fragmentado. Las criaturas con mareo de invocación no pueden atacar, pero sí bloquear. El requisito único para que una criatura pueda realizar un bloqueo es que esté derecha. Si una criatura está girada, o bajo influencia de un hechizo que le ordene no bloquear, este no podrá hacer tal tarea. En este caso, nuestro fragmentado puede bloquear con tranquilidad. En un combate normal, ambos permanentes morirían, pues comparten el mismo nivel de ataque y resistencia, pero recordemos la habilidad del depredador. Al recibir el bono de aumento, el cálculo de daño se traduce así. La turba de Escoto recibe 2 puntos de daño y el fragmentado 1. Cuando una criatura bloquea, esta recibe todo el daño en combate, así que no importa si bloqueas con una de nivel 2/2 a una criatura de nivel 8/8 por ejemplo, el bloqueador siempre recibirá el daño, a menos que una habilidad o efecto de carta diga lo contrario.
Bien, al final, el depredador, al solo recibir un punto de daño, sobrevive al ataque, pero la turba, al solo tener un punto de resistencia, y recibir 2, muere y por lo tanto va al cementerio. Una vez terminada esta fase del turno, y al no tener más permanentes que bajar, el jugador termina el turno. Bien, ahora sí podemos ver cómo funciona la fase de limpieza de manera más detallada, se resuelven habilidades, se enderezan los permanentes que hayan sido girados y el recuento de daños en las criaturas sobrevivientes a un ataque son anulados y devueltos a como eran antes, y de ese modo el turno vuelve a comenzar. Bien, esto es todo lo que necesitan saber sobre cómo se realiza una partida. Ahora Squiggly les comentará un poco sobre las habilidades en Magic. Adelante Squiggly. Muchas gracias Integra. Bien, ahora yo les mostraré lo que es las habilidades en el contexto del juego. A diferencia de los efectos de los instantáneos, conjuros, algunas tierras, los encantamientos y artefactos, las habilidades son dotaciones o cualidades que las criaturas pueden poseer. No todas las criaturas en Magic tienen habilidades o efectos, pero la mayoría las poseen pro de dar variedad a la gama de mazos que puedes crear. Las habilidades también pueden ayudar a desarrollar la partida de tal modo que, de forma bastante divertida, llegues a romper alguna regla establecida como estándar en el juego. Antes de ir más a fondo con esto, debemos dejar claro que existen dos tipos de habilidad: las estáticas y las activadas. Las habilidades estáticas son aquellas que son persistentes en el transcurso del duelo mientras la criatura que la posee esté en el campo impune de cualquier hechizo que pueda inhabilitarla de momento. Como ejemplo podemos poner esta carta negra llamada Varón de la Muerte. La descripción dice que esta criatura le otorga un bono de aumento de un punto de ataque y resistencia a todos los esqueletos y criaturas zombie, y además le da la habilidad de toque mortal. En un momento explicaré eso más a fondo. Bien, como pudimos ver, este monstruo tiene la propiedad de dar a criaturas zombie y esqueleto unas cualidades específicas que serán persistentes durante el tiempo que la criatura esté activa en el campo de batalla. Si por algún motivo el Varón de la Muerte fuese destruido, o cayese bajo el control de un hechizo inhabilitante, la habilidad se anularía de todos los beneficiados. Ahora vamos al otro tipo de habilidad. Las habilidades activadas son aquellas que dependen de un coste de maná o un pago en específico para que se pueda cumplir. Como ejemplo tenemos a la flautista élfica, que posee una habilidad que establece lo siguiente. Si pagas con un maná verde y además giras a la elfa, puedes bajar una carta de criatura desde tu mano directamente, sin necesidad de pagar su coste de maná. Ojo, las habilidades que dependan de que gires tu criatura no podrán hacerse sino hasta que ésta pase el mareo de invocación. Del mismo modo, hay habilidades activadas que solo se manifiestan cuando algo en específico ocurre. Por ejemplo, si una carta dice la siguiente condición: cuando tal carta es llamada al campo, ocurre tal efecto, o cuando esta criatura muere, ocurre tal cosa, o cuando este monstruo es objetivo de un hechizo, pasa tal efecto. Las habilidades activadas solo dependen de ciertos matices para poder manifestarse. Ahora vamos a otro detalle. Existen habilidades que no son tan específicas como la del varón o la elfa, sino que forman parte de un glosario de habilidades estándar dentro del juego para garantizar una versatilidad divertida en los mazos. Algunas de ellas poseen efectos que pueden llegar a violar las reglas estándar, y eso es lo que hace a Magic tan interesante. Por ejemplo, tenemos a la sierpe de Pelaka, que posee una habilidad estándar llamada Arrollar. ¿Recuerdan cuando Integra dijo que las criaturas que bloquean absorben todo el daño? Bueno, si una criatura bloquea a otra que posee Arrollar como habilidad, esta regla se rompe, y la diferencia entre los puntos de resistencia de la criatura bloqueadora y los del ataque de la criatura atacante se restan de los puntos de vida del jugador que esté bloqueando en caso de que ésta no cubra lo suficiente. Por ejemplo, si una criatura con 2 de ataque y resistencia bloqueara a la sierpe de Pelaka, el daño calculado sería de 5 puntos a la vida del oponente. Del mismo modo, existen otras habilidades que ayudan a dar más flexibilidad a las reglas del juego. Por ejemplo, existe otra habilidad llamada Prisa, que permite a las criaturas que la posean evadir el mareo de invocación y efectivamente atacar inmediatamente después de ser invocadas.
Existen cientos de habilidades en Magic, solo depende de ti al aventurarte y ver cuáles te pueden interesar. Bueno, Kill, es hora del último tema, así que adelante. Bueno, para concluir, les daré la última información pertinente al juego. Los mazos de cartas. Por lo general, no solo en torneos oficiales sino en partidas casuales, las barajas de Magic se conforman de 60 cartas en total y un submazo de 15 cartas denominado como sideboard. Las cartas del mazo en términos muy generales contienen la siguiente estructura. Las tierras, por cuestiones de equilibrio, deben conformar al menos el 40% del total de cartas a tener, es decir, 24 tierras. Esto, evidentemente, es porque las tierras son la esencia de tu baraja. Sin ellas, no tendrás maná para invocar tus hechizos. Las criaturas, básicamente, conforman también otro 40% del mazo, y los hechizos restantes, es decir, instantáneos, conjuros, encantamientos, artefactos y planeswalkers conforman el otro 20% faltante. El mazo sideboard comprende un conjunto de 15 cartas que sirven como soporte entre partidas. Son algo así como cartas de respaldo que puedes intercambiar con tu mazo si este no fluye o no cumple tus expectativas durante una partida. Los cambios que puedes hacer con tu mazo sideboard se realizan entre cada duelo que se juegue y no durante los mismos. Por ejemplo, si a la primera ronda ganas o pierdes, pero sientes que tu mazo no fluye muy bien, puedes realizar cambios por medio de tu sideboard antes de comenzar el próximo duelo. Reitero, esto no quiere decir que la estructura no pueda ser alterada. De hecho, ese es el principal chiste del juego. El estimular tu creatividad cuando tengas la experiencia suficiente para realizar combinaciones de colores y hechizos que puedan favorecer una estrategia que quieras implementar. Por ejemplo, los mazos de control, generalmente tienen una cantidad de criaturas mucho más reducida, valiéndose de hechizos para el funcionamiento de la estrategia. Existen otras combinaciones que se basan en criaturas para rematar rápido, y otras incluso que se basan en habilidades en específico que pueden proveer de cierto número de permanentes de cualquier categoría, e incluso puede que haya barajas que te exijan menos o más tierras en la estructura total. Lo realmente importante es que la combinación logre satisfacer la sinergia de la baraja y ejecute de manera satisfactoria la estrategia que planees utilizar. Esto se ha logrado fomentar gracias a las distintas expansiones que han podido otorgar a Magic la versatilidad que hasta ahora posee, y lo que lo ha hecho un juego tan perdurable a la prueba de los años, con más de 2 décadas de existencia hasta el día de hoy. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero este tutorial les haya incentivado a probar este juego. Solo les queda conseguir sus propias cartas, practicar y divertirse. Recuerda que de gustarte el vídeo le des pulgar arriba, comentes, si es posible suscríbete y si terminó agradándote mucho lo añadas a tu lista de favoritos. Que todos tengan un feliz día, tarde o noche y nos vemos pronto en otro vídeo.